día llegó, doctor. Un honor enorme a quienes hoy nos están viendo, nos escuchan. Les comento, Maxi, nosotros le decimos Maxi, pero es Maxi, el doctor Maximiliano Veloso es un distinguido representante de la justicia matancera, como le gusta decir a él, y tiene distintos cargos. Uno es el de prosecretario, ¿no? O secretario auxiliar, que en un tribunal Auxiliar oral, letrado. auxiliar letrado en Matanza. Y realmente ha sido una alegría enorme convencerlo a Maxi, que hoy nos acompaña. Espero que en el segundo semestre, en la segunda etapa del año, nuevamente podamos contar con su presencia y también convencerlo al doctor Eduardo Sánchez, que es renuente a las cámaras, pero ya lo vamos a estar convenciendo, espero, próximamente. Hoy tenemos una importante e interesante charla con Maxi Veloso, que tiene una clara referencia al tema de la ejecución penal. Maxi Veloso, de nuestra camada, de los integrantes de la cátedra, es de alguna forma el más sapiente, puesto que ha sido funcionario en la provincia de Buenos Aires con un cargo importante de director en la temática de asuntos penitenciarios. Mira, para mí es primero un gusto, un honor tenerte con nosotros, pues es un tema que, reitero, Maxi, no era remiso a este tipo de encuentros. El otro punto también importante es que hablemos de lo que es el cumplimiento, la ejecución de la pena, porque el derecho procesal penal, que tiene una característica con respecto al derecho penal de fondo, que el derecho procesal penal y el final de toda la investigación, que es posterior a la sentencia, que es la ejecución penal, es lo que nos llega a nosotros las personas, ¿no? A los humanos, en el cual el proceso penal, su interpretación hace al tema de las garantías, el tema de los vaivenes de interpretaciones doctrinarias que existen al respecto, pero en el tema de ejecución es una temática que a la fecha no ha sido suficiente explorada. Hoy podríamos corregir eso, que está en pleno desarrollo de exploración. Cuando yo era joven, el tema de la ejecución penal era casi un trámite administrativo, y hoy, y seguramente en un futuro no muy lejano, Maxi Veloso será la nueva camada de especialistas en la ejecución penal. ¿Eh? Así que el gusto como siempre, y lo último que quiero manifestar antes de darle la palabra a Maxi es que Maxi Veloso, además de su integridad moral en esta temática, es un visionario en la relevancia que tiene la ejecución penal, no solamente en nuestra comisión o en donde compartimos horas de docentes en el año, sino supera el staff de la cátedra. O sea que yo le diría que dentro del cuerpo de docentes de La Matanza es uno de los hombres más sapientes, más allá que él quiera negarlo y quiera evadir la realidad que lo golpea. Así que, Maxi, te estamos empezando a escuchar y vamos a intercambiar experiencias, porque en eso tengo de unas cuantas, y un poco cómo ha sido la evolución de esta temática. Para meramente introductivo,
está que esto antes era una cuestión administrativa, la ejecución de la pena, el tema de la libertad condicional, era tener un calendario, ir cruzando los días como en las películas americanas que se veía, y hoy es una evolución más importante y en algunos aspectos más compleja. Así que te escuchamos, Maxi. Bueno, en primer término, agradecer todas las palabras, no soy merecedor de ellas. Para mí es un honor haber sido convocado. La verdad que es la primera vez que lo hago de esta manera. Así que también estoy aprendiendo y eso es algo bueno. El tema, tal cual como lo dijiste, Augusto, tuve la posibilidad de tener dos experiencias diferentes. Una, haber trabajado en el juzgado de ejecución penal número 2 de acá de La Matanza, que está a cargo del doctor Massa, donde aprendí muchísimo, donde aprendí y estuve de un lado del mostrador, digamos, y luego con la posibilidad que tuve de trabajar en el Ministerio de Justicia, dependiente de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, en una dirección provincial. Entonces, ahí aprendí del otro lado del mostrador lo que sucedía y que por ahí para mí era, estando en la justicia, era simplemente librar un oficio, todo el movimiento, la maquinaria que se mueve detrás de la parte administrativa para lograr simplemente que un condenado vaya a una audiencia. Entonces, eso es lo que tuve de experiencia y bueno, que agradezco y la verdad que lo aproveché y lo disfruté. Después, respecto bien, como bien ha dicho, este era un tema administrativo, primigeniamente el tema de la ejecución de la pena. Se cambia el paradigma y los chicos en las clases ya saben que yo hago los triangulitos, donde ahora el que decide es un juez que es especialista en el tema, y es el que va a resolver lo que son los institutos semiliberatorios y liberatorios que nos establece la ley de ejecución penal. Así que eso es a manera de introducción y un tema importante, la legislación a utilizar, que es a nivel nacional es la ley 24660 y a nivel provincial es la ley 12256. Entonces, con esas leyes nos tenemos que manejar para ya introducirnos en esta etapa del proceso, que es la tercera y última. Tenemos la primera etapa de la investigación, después tenemos la etapa de juicio propiamente, y una vez que finalizado el juicio y que hay una sentencia condenatoria, que queda firme, es decir, que ya no hay posibilidades de recurrir o no se recurrió, se pasa a la tercera y última etapa del proceso, y no por eso menos importante, que es la parte de la ejecución de la pena. Ahora, Maxi, un poco para ilustrarnos, ¿cuál es la diferencia que existe entre la ley de ejecución de nación y la de provincia? ¿Dónde encontrás vos lo más destacable en cuanto a coincidencia y también en cuanto a diferencias? Bueno, muy bien. Esto en principio fue toda una discusión. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires existía la ley de ejecución penal número 12256, hasta que aparece la ley 24660. El tema de la ejecución de la pena se lo tenía como un tema procesal,
como un tema que era propio de cada provincia. Esto se zanja con la ley 24.660 que establece que todo lo que tiene que ver con la ejecución de la pena, o sea, la ley 24.660 es parte del Código Penal, es parte del fondo, es una cuestión de fondo. Por eso tenemos regulado con una sola ley a nivel nacional todo lo que es la ejecución de la pena, que es la 24.660. ¿Y esta ley 24.660 de dónde surge? Tiene su correlato de las reglas mínimas, o conocido como las reglas de Mandela, que esta normativa internacional, que no tiene rango constitucional, pero si bien establece lineamientos, y así lo dice la misma ley, establece los lineamientos a tener en cuenta en la ejecución de la pena. ¿Y la discusión cuál era? Porque al principio en la provincia se era renuente a la aplicación, que se aplicaba la 256, la 2460. Entonces esto se zanjó con el fallo Berbisky, en el cual se estableció que la ley 24.660 era el piso mínimo de derechos y que las provincias podían continuar con su ley provincial siempre y cuando mejorasen los derechos establecidos en la 24.660, que ahí estaba el piso. Entonces, la gran diferencia va a ser que la ley provincial debe ser más favorable en los institutos, aunque la ley nacional. Aún, o sea, escuchándote con atención, es como que la ley de provincia es más progresista que la ley nacional. ¿Por qué consideras que está instalado para buena parte de las personas que las cárceles de provincia de Buenos Aires son mucho más duras que las cárceles nacionales, cuando la normativa te marca que en cuanto a beneficios, que después vamos a hablar, tienen un criterio más amplio o más de avanzada? ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? ¿Por qué se da esta situación? Bueno, el tema de ese, uno de los temas es que en la interpretación de la normativa, la, la los juzgados de ejecución nacionales tienen una visión más progresista que en provincia. Esto entendido como que era la discusión respecto a ¿es un derecho o es un beneficio? ¿No? Respecto a los institutos. Yo entiendo que son institutos y bueno, hay que cumpliéndola con la normativa, uno puede acceder. Pero la discusión pasa por ahí, si con solo llegar al término para la libertad condicional, ya es automático el otorgamiento del instituto. O si cada condenado debe ganarse la posibilidad de acceder al instituto. Entonces pasa por ahí la discusión. En provincia se entiende claramente, o en la mayoría de los juzgados, que tiene el condenado debe ganarse el acceso al instituto. O sea, a ver, primero históricamente, hasta hace 2 décadas, ¿no? Hasta hace 20 años, es como bien decís vos, la discusión si estos institutos eran un derecho o un beneficio. Y discusión que también, si querés, ya lo podemos llevar el tema de la excarcelación, el tema de las morigeraciones en cuanto a que hay
tiempos sociales donde hay mayor cantidad de detenidos o menor cantidad de detenidos. Ahora, llevándolo a esta situación de la ejecución penal, ¿no? Que realmente te apasiona y que te tenemos una sana envidia de cómo te apasiona y cómo lo canalizas, ¿no? Lo único, Maxi, hago como un entrelineado, espero que Maxi no me sea fiscal el día de mañana, porque es un hombre que tiene la parte de la ejecución muy concientizada. Pero más, quiero aclarar que nos solemos hacer chistes con respecto a esto también. Pero eh, es muy lindo lo que dice Maxi, en cuanto que hasta hace 2 décadas era una cuestión de calendario, o sea que era una cuestión administrativa, era el tema que se cumplía el término, entonces era realmente una garantía constitucional por el cual, cumplido el término, salvo situaciones excepcionales, o sea que haya, por ejemplo, cometido un nuevo delito dentro del penal o que el comportamiento sea una barbarie, el 90%, por poner un porcentaje, terminaba saliendo, o sea, cumplido ese término, recuperaba su libertad. Ahora está totalmente claro, tanto en nación, en provincia y también en las distintas provincias. O sea, que podemos decir en Argentina que esto hoy, más que eh, una garantía, es un beneficio. Ahora, como beneficio, ¿no? O sea, también vamos a decir que siendo un beneficio, tiene que cumplirse determinadas pautas que marca la ley, que seguro Maxi ahí nos va a decir, pero que el eje está eh, con la nota que se les pone cuatrimestralmente y el tema de la Junta Interdisciplinaria, ¿no? Esas son las bisagras que tienen ya no, tampoco se le dice condenado, ni imputado, ni procesado, sino ¿eh? Los internos en esas situaciones. Ahora, ya donde hoy coincidimos plenamente, Maxi, esto sin consultarlo contigo, es que estamos hablando hoy es una etapa social de beneficio. ¿Eh? O sea, hay que llegar a ese beneficio, pongamos un ejemplo, a esa libertad condicional, donde también Provincia de Buenos Aires tiene un beneficio que no tiene Nación y que no tienen otros códigos de ejecución provinciales, que es muy respetable y que es admirable, desde mi visión es admirable, que también Maxi nos va a contar en minutos. Pero ahí ¿cómo ves vos el tema de la persona que tiene que ha sido condenada, la evolución como para hasta el momento de llegar a la libertad condicional? ¿Cómo se tiene que llevar ese beneficio? ¿Tiene que trabajar? ¿Qué cosas tiene o qué es lo que tiene que hacer dentro del penal? Y hasta también, que es la pregunta que hacen buena parte de las familias o la gente quiere saber, es hasta cuánto haciendo trabajo, portándose bien, puede tener, ya eso no es un derecho, estaríamos todos de acuerdo, el beneficio, ¿no? de descontarle en cuanto al tiempo de condena. Ahí te he dado distintas temáticas, Maxi, para que vos nos desarrolles, nos ilustres y escucharte con atención. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Básicamente, lo que la ley esté pensado o lo que se analiza desde, vamos a decir, en la práctica lo que se analiza. Cada vez que se pide un instituto, un letrado pide el instituto para su asistido, ¿qué sucede ahí? El juez de ejecución pide los informes. Ahí está toda la parte de la junta y se recaba cuáles son las actividades que hace el condenado dentro del penal, si trabaja, si estudia, si hace deporte, si hace actividades culturales, si hace, ¿cómo se llama?, algún tipo de capacitación, lo que fuere, la conducta que tiene, si no tiene sanciones disciplinarias,
y también hay una parte psicológica que se analiza. Entonces, eso es el informe técnico criminológico que pide el juez, que va a venir favorable o desfavorable, según cada situación. ¿Por qué? Porque todas las unidades carcelarias, si bien hay que explicar que obviamente toda esta situación está cruzada por la superpoblación. Es decir, que no hay lugar para todos. No tienen todos los condenados la posibilidad de acceder. Pero sí, en todas las unidades carcelarias existen actividades que puede desarrollar el condenado, desde deporte, culturales, aprender instrumentos musicales. Hay unidades carcelarias donde les enseñan a hacer luthier, a donde les enseñan diferentes, a utilizar herramientas, a donde se reparan automóviles, donde se hace chapa y pintura. Las unidades tienen estas cantidades de actividades de capacitación. Todo eso es lo que va a analizar el juez. Si no tiene problemas con otros internos, porque cada vez que si tiene muchos problemas con los internos, ¿esto qué pasa? Esta persona es sancionada, tiene sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias bajan la conducta. Todo eso es analizado por el juez al momento de decidir si va a ser un lugar o no al pedido o al instituto que se pidió. Un tema que lo hablamos siempre en clase, este informe no es vinculante para el juez. Y la pregunta es ¿por qué? Siempre hago ¿por qué? Porque si fuese vinculante, la decisión ya no sería jurisdiccional, sino sería administrativa. Entonces, el juez, pese a que el servicio penitenciario en su informe, en su dictamen, dice una cosa, el juez puede resolver en otro sentido. ¿Por qué? Porque la decisión pasa por el propio juez. Si no, le estaríamos transfiriendo al Poder Ejecutivo la decisión respecto a esa libertad o no. Después, otro informe que se pide es el socioambiental, que es donde esta persona dice que va a vivir en el momento, que va a residir al momento de lograr la libertad. Entonces, el Patronato de Liberados va a concurrir al domicilio que se consignó y va a entrevistar a la gente para ver si lo recibe, porque no va a ser ni la primera ni la última vez que por ahí la persona que vive en este lugar le dice, no, yo no lo recibo. Entonces, lo que se hace es hacer un informe socioambiental en el lugar donde residiría el condenado en caso que se le otorgue la libertad, y ese informe se le envía al juez. El juez recibe esos informes y una vez que tiene los informes, ¿qué hace? Le corre vista al fiscal. El fiscal va a decir, va a su entendimiento, si va a querer o no, si entiende que este condenado puede acceder o no al instituto que se peticionó. Y ahí es el juez donde, por último, va a terminar resolviendo. Eso es en la práctica lo que sucede. Ahí te quiero hacer un punto para enriquecer lo que estás tocando. Mira, dijiste una gran verdad en cuanto a que el informe de la Junta Interdisciplinaria
no es vinculante para el juez. Yo recuerdo una de las últimas veces que vi que vino, o como se dice habitualmente, vino un informe negativo y que el juez otorgó una libertad condicional, de eso hace aproximadamente ya un poco más de 20 años. Era como que el juez lo tenía como una pauta indiciaria, para que quede claro, pero hoy en la práctica de lo que vengo viendo en los últimos 5 o 6 años, no he observado que un juez se aparte de lo que diga la Junta Interdisciplinaria, que puede llegar a apartarse, pero por regla general lo sigue, y también por regla sigue también la moción que suele tener el Ministerio Público, porque no hace mucho tiempo he observado distintas situaciones que me han consultado con junta interdisciplinaria favorable a la externación y el Ministerio Público diciendo que es lo que, una de las próximas preguntas, las distintas etapas en la condena, pero diciendo que en la etapa de prueba no se habían reiterado el tema del puntaje. En Nación es el puntaje 16. Recuerdo también, años atrás no era necesario este puntaje, era más concesivo. Podía ser un 10, hasta en algún momento vi hasta un 10-4 en cuanto a concediendo externaciones o libertades, pero hoy se está tanto nación como provincia con un criterio más estricto, sin hacer otro tipo de valoración jurídico-política. Hoy es más estricto en contra de lo que piensa mucha gente. Pero de ahí vos que sos especialista en esto, ¿por qué hoy, la pregunta es esta, ¿por qué hoy el juez tiende a seguir la moción del Ministerio Público, el voto del Ministerio Público? Mucho más apegado a lo que era antes. Antes era impredecible lo que podía definir un juez, más allá de lo que exponga la Fiscalía, ¿no? Me interesa tu visión en esto. Y lo que pasa es que la verdad que los jueces no están exentos de todo lo que sucede en la sociedad, del reclamo social por ahí que se nota, y yo creo que uno desde afuera dice, y bueno, pero por qué no hay más libertades? O que no debería influir en nada en esto y que solo apegarse a la letra de la ley, pero la realidad es que son seres humanos y, este, y ahí está lo bueno del sistema, que tienen que fundar su decisorio. Y esta es la posibilidad, como los jueces son falibles, y esto lo vemos en la clase de recursos de los chicos, tenemos el remedio procesal y la posibilidad de la revisión ante un superior. Entonces, yo creo que los jueces no se pueden abstraer del contexto social. También entiendo que los jueces no tienen la bola mágica para saber de la persona si va a volver a delinquir o no. Entonces, eso también es otra realidad, pero creo que todo lo que es el contexto social, y como vos bien lo habías dicho, hay veces que la sociedad siempre es pendular el movimiento en cuanto a lo penal. Hay veces que no vamos más para un lado, volvemos para el otro lado, hay más libertades, menos libertades, y como buenos argentinos el equilibrio nos cuesta a los argentinos en todo. Entonces, la verdad que no puedo dejar de negar la parte de la realidad que hace que
la verdad que las libertades estén cada vez más restringidas. Libertades hay, porque o si no, el sistema estaría el doble de de lo superpoblado que está ahora. Entonces, libertades se dan, pero por ahí se pone un poquito más la lupa o hay un criterio un poquito más restrictivo para poder otorgar las libertades. Sí, ahí en cuanto al tema de las libertades, porque sin querer rozaste un tema de actualidad. Hoy, y hablando también con distintos funcionarios, no sea nación, provincia, o cava, ciudad autónoma, es el tema de la reiteración. No voy a hablar de reincidencia, un tema tan ya más técnico, pero de la reiteración en comisión de ilícitos, donde siempre tengo presente a algún fiscal que me decía pero mire, coronel, de 10 aspiro que vuelvan 2, 3. Y acá está instalado que los jueces muchas veces tienen un apego a la norma más estricta. Estoy buscando los términos, Maxi, para acercarme a tu línea de pensamiento. Y hoy lo que me dicen, bueno, de 10 están volviendo 7. Entonces, fíjate esa diferencia, que yo también lo entiendo como uno de los motivos también en el cual, porque esto es una firma, eso lo sabemos como funcionarios muchas veces, que cuando estamos firmando, cuando ya sea una libertad o distintos tipos de medidas, uno tiene un grado de responsabilidad. Yo me imagino esa secuencia, ¿no? Que determinada persona comete un ilícito y que uno ve, o sea, un amigo venga y diga, pero vos lo liberaste, ¿no? Pongo una secuencia de película que capaz no escapa a una cercana realidad, ¿no? Vos lo liberaste, mirá, volvió a cometer delito. Y también, también la ciencia, la criminología hoy te habla de la exclusión social, más en las cuestiones penales y en los delitos de violencia, ya queda un antecedente, pero y que eso también le puede llevar a costar el tema de una rehabilitación social. Pero sí, eso no es nuestro motivo hoy de conversación, pero sí en cuanto a cómo llegamos a la toma de decisión, ¿no? Por ejemplo, Maxi, vos, que muchos decimos que la provincia merece un juez de ejecución como vos, en cuanto a la interpretación de la norma, no a veces en las decisiones. Mirá que ahí pasa, el doctor Veloso es una línea conservadora y dura, muy respetable, pero que es ahí donde muchas veces no tenemos coincidencias, pero en el macro, en la concepción, sí coincidimos habitualmente. Pero ahí, Maxi, está bueno que un poco nos esclarezcas en el tema de cómo se llegan al tema de los puntajes. ¿Cuál es el criterio que estaba vigente al momento que vos fuiste funcionario? 4 años, si no me equivoco. Y también aprovecho un poco en estos minutos de preguntarte si hay una diferencia de esos 4 años que vos ejerciste la función a esta realidad, si ha diferido en algo o no. Pero te he hecho una pregunta así amplia como para que comiences a responder y que te luzcas en la descripción. Bueno. A ver, para formar para formar el tema de la conducta, tiene que ver el comportamiento de la persona dentro del penal. Si un detenido tiene constantemente problemas con sus pares o con el servicio penitenciario, esas sanciones van a ir bajando la conducta de la persona.
independientemente que después se puede discutir o no la sanción y todo eso. Pero ¿qué pasa? Al momento de la toma de decisión por parte del juez, ¿qué es lo que va a analizar el juez? Miren, esta persona tiene en su tiempo vigentes, porque también tiene un tiempo de vigencia, tiene vigentes 10 sanciones disciplinarias. Tuvo problemas, varios problemas. Entonces, ¿cuál va a ser el análisis? Mire, esta persona no se pudo ajustar a un régimen estricto como es estar detenido. Entonces, ¿puedo liberarla? ¿Está en condiciones de ser liberado? Y ahí es donde empiezan a jugar. Tiene sanciones, si tiene conducta baja, si no quiere participar o no participa en ningún evento, diferente es la situación de aquel interno que quiere participar, que quiere trabajar, que quiere estudiar y no hay cupo. Ahí no se le puede, el juez va a entender esa situación y va a decir, bueno, no es culpa de este muchacho que no quiere realizar un trabajo o no quiere hacer una capacitación. En ese caso, no hay lugar en la unidad y como yo ya lo dije, eh, el tema de la superpoblación carcelaria es un tema que incide mucho en la posibilidad que tienen los internos de acceder. Y respecto al cambio, hay que tener en cuenta de la época que yo estuve, que nos cruzó la pandemia y ahí cambió toda la realidad. La pandemia cambió todo, estuvimos encerrados todas las personas, estuvimos encerrados en nuestras casas, así que, ¿qué medidas se adoptaron en las unidades carcelarias? Y bueno, también el tema de las visitas se restringió y para paliar esa situación de que no hay visitas, se posibilitó la utilización de teléfonos celulares dentro de la unidad carcelaria, cosa que antes no se permitía. Entonces, cambió totalmente la coyuntura. La pandemia nos cambió a toda la realidad y cambió la realidad carcelaria. Y ahí con respecto, mira, tocaste un tema sensible, el tema del celular. Eh, porque el tema del celular es de tu época cuando estabas finalizando la gestión o es posterior. No es posterior, es ahora, se permitió abiertamente. Con el tema de la pandemia. El tema del celular, que es, tienen que tener determinadas características estos celulares, qué celulares pueden pasar, ¿cómo es ese tipo de situación? ¿Qué es lo que nos podés esclarecer, Maxi? No, la verdad que hoy en día, el tema es que hoy en día cualquier celular, el más básico, es una mini computadora. Es una mini computadora. Eh, pero no hay, o sea, no hay alguna, como decir, que se le pueda llegar a limitar alguna función. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros recibimos en el tribunal mails de los propios imputados solicitando algo. Entonces, hoy y mismo la comunicación agiliza también la comunicación con su defensa, donde se comunican a través, si no se pueden comunicar y llaman y no se pueden comunicar con su defensor, mandan un mail y así se comunican. El otro día resolvimos, acá ya en la función dentro del tribunal, una audiencia por un juicio abreviado, se pudo resolver vía video por WhatsApp. Y como
en la unidad no había celular oficial, llamé al celular del imputado. Así que en cuanto a restricciones, no hay ninguna porque vemos que tienen la tecnología como cualquier ciudadano. Y así, por ahí, así también se pueden resolver cosas. Te consulto ahí, ¿y esa audiencia se hizo por videollamada al celular de él? Sí, se hizo. Lo que pasa que, bueno, en la provincia de Buenos Aires tiene un sistema tiene una plataforma y que se graba. Entonces, lo que hacemos es a mano alzada, lo hacemos entrar en la imagen para que quede constancia en la grabación de que estamos hablando con el imputado. Y entonces quede grabado en la videoconferencia oficial la participación del imputado. Así Claro. que tratamos de resolverlo como se pueda. Es más, en el aula hemos hecho hasta alguna audiencia. Ah, sí, 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 recuerdo que me hicieron referencia, que en un momento lo hiciste. No, está bien, está bien. Bueno, eso nos habla también del progreso de la tecnología, ¿no? Los que están en contra de este sistema dicen que durante un determinado periodo aumentaron los llamados desde los penales para realizar actos extorsivos vía telefónica, ¿no? Están los detractores, están las dos situaciones No, ahí conjugándose, pero me parece que más allá de esas situaciones, para mí, mi visión al día de hoy aisladas, es como que ha sido fructífera. ¿Cuál es tu opinión? y así como puedo contar buenas, puedo contar malas también, que a recibir a cualquier hora, porque por ahí me olvido, y como uso mi celular, me olvido de bloquear tal teléfono y después recibo llamada a las 2 de la mañana. Pero bueno, digamos, como toda situación tiene su pro y su contra. ¿Habría que arreglarlo? Habría que arreglarlo. Esa es la situación. Lo que pasa, lo que sucede es cómo hace, o lo difícil es cómo instrumentarlo. Porque se podría arreglar que no tengan tal o cual posibilidad tecnológica. Pero ¿cómo hacemos? Volvemos al Star Trek, a los teléfonos sin video, o que no tengan posibilidad de mandar mail. Entonces, esa instrumentación sería complicada. No, está bien. Ahora, Maxi, la consulta que me surge es, eh, ¿en provincia de Buenos Aires también es necesario ese puntaje de 10-6, como en En, en, Nación? en provincia de Buenos Aires, igual que en Nación, en el instituto que más se tiene en cuenta el tema de que lo exige expresamente la normativa es con las salidas transitorias. Las salidas transitorias, por eso se habla de un instituto semiliberatorio, porque es aquel el que el condenado tiene la posibilidad de ir y volver, ya sea a estudiar, a trabajar, a ver a la familia. Tengamos en cuenta que es el instituto liberatorio que está más lejano al agotamiento de la pena, porque sería el primer instituto semiliberatorio. Entonces, la regulación, mientras más próximo el instituto, mayor regulación. Entonces, las salidas transitorias, la normativa que nos pide que tenga el máximo posible. Ahí es donde, y según el estadio en el que se encuentra. Entonces, ahí para el otorgamiento de las salidas transitorias se analiza con mayor énfasis el tema de la conducta.
de que tenga un grado alto en cuanto a la conducta para tratar de acceder a ese instituto. ¿Por qué? Porque más o menos, a provincia y nación tiene una pequeña variación, pero para ejemplificar, estaríamos hablando que una persona podría acceder más o menos en la mitad de la condena, con la mitad de la condena cumplida. Como es en la mitad de la condena cumplida, la ley tiene mayores exigencias para su otorgamiento. Y acá es donde pide que tengan una conducta alta. Y ahí es donde se pone énfasis. Ahí, Maxi, te hago esta consulta porque, al menos desde mi experiencia, siempre se me crea una incógnita. Dentro del sistema judicial de provincia, quien cumple la mitad de la condena y tiene buena conducta, concepto, conducta, ¿le permiten el tema de esa salida transitoria? Porque yo te digo, a nivel nación es algo muy, muy restrictivo. O sea, está la norma, pero no, o sea, digamos que es más la excepción que regla general. Bueno, estamos con el tema ese de que la coyuntura hoy en día es más restrictiva, pero en sí es un instituto que tiene muchos requisitos para acceder. Ya de por sí es difícil acceder. ¿Por qué? Porque se pide el máximo de conducta, se pide que tenga el análisis por parte del servicio penitenciario que sea positivo, y todo esto va haciendo que tenga, hay ciertos delitos que se entienden por aberrantes, que generalmente tienen que ver con homicidios, a los cuales la ley hace que no se pueda acceder. Entonces, digamos, al ser el primero de los institutos, el que está más o menos en la mitad o un poquito más del tránsito de la condena, hace que sea más difícil acceder a este instituto. ¿Vos hoy considerás que este instituto es prácticamente para situaciones seleccionadas o se da con un poco más de mayor amplitud? ¿Cuál es tu visión? Hay gente que puede acceder, pero tiene las complejidades y lo mío. La complejidad que tiene es que la persona sale y el cumplimiento del tiempo que el juez le otorga es efectivo. Y vamos, provincia de Buenos Aires. La persona tiene domicilio en Matanza y está detenida en Sierra Chica. Sí. Y a esa persona se le dieron 6 horas para que salga. O 2 veces de 6 horas para cumplir las 12 horas. Son 6 horas efectivas. Entonces, esa persona sale del penal de Sierra Chica. Tiene de viaje cuánto hasta La Matanza. Después, recién ahí, una vez que llegó al lugar, se le computan las 6 horas, que está con su familia, que está con el estudio, con trabajo, lo que fuere. Y de ahí vuelve. Esa persona la tenemos 1 día y medio afuera. Sí. Y entonces eso hace que, y encima vuelve a la unidad carcelaria. Y eso hace que los jueces tengan su renuencia a otorgarlo por el problema que tenemos de las distancias. No es que la persona está alojada en Devoto y va hasta Almagro, en un ratito llega. Una persona que está alojada en Azul, que es Sierra Chica, Urdampilleta, General Alvear, tiene 6, 7, 8 horas de viaje hasta el domicilio.
Después Sí, tiene el tiempo que va a estar en el lugar donde se le otorgó la salida transitoria y de ahí la vuelta. Entonces, eso hace que por ahí haya algún tema para analizar, ¿no? Ok. Ahora, lo otro que es importante, después, como una de las últimas preguntas, te voy a consultar sobre tu experiencia personal como funcionario, pero esto que siempre y es bastante común que tratemos en distintas etapas del año, que es el beneficio, ¿no?, que tiene el Código de Ejecución de Provincia con respecto al de Nación, que es una hermosa, siempre Maxi me corrige, lo vamos a probar, ¿no?, que es la excarcelación, ¿no?, en términos de libertad condicional, eh, y que es 6 meses antes del término de libertad condicional, o sea que termina ganándole 6 meses más y que sí, bueno, realmente, a ver, el tema ahí, más allá del calendario, ¿no?, es que qué tipo de requisitos exige para que lo evalúe y en cuánto tiempo también eso se resuelve, ¿no? Porque nosotros en Nación estamos acostumbrados a las 24 horas. En cambio, en provincia es un poquito más largo el tiempo. Esclarecenos un poquito sobre eso, Maxi. bueno, ahí ese es un tema de la escarcelación, a diferencia del tema que estamos viendo, es para gente que está procesada, o sea que todavía no está condenada. Pero para ejemplificar que quede bien claro, vamos a hacer el análisis de la libertad asistida, la diferencia entre la ley 24.660 y la 12.256, y vamos a ver cómo se efectiviza este pedido de la Corte de que la ley 24.660 sea el piso de derechos. La libertad asistida en la ley 24.660 se aplica 3 meses antes del vencimiento de la pena. A diferencia de la ley de la 12.256, que es la ley de ejecución penal provincial, ¿qué establece? Para aquellas personas que pueden gozar de la libertad condicional, o sea, es decir, aquellos que no están declarados reincidentes, la libertad asistida se aplica 6 meses antes del otorgamiento de la fecha de la libertad condicional. Así que ustedes imaginen, para que vean la diferencia, estamos hablando, Nación nos está diciendo que solo se aplica 3 meses antes del vencimiento de la pena. Vencimiento de la pena, 3 meses antes. Acá nos está diciendo que la provincia nos dice que la libertad asistida se aplica 6 meses antes de la libertad condicional. La libertad condicional, según el Código Penal, es con 2/3 de pena. Entonces, si nosotros tenemos 6 años, los 2/3 sería con 4. Así que a los 3 años y 6 meses, 6 meses antes, a los 3 años y 6 meses, ya podría acceder al Instituto de la Libertad Asistida. Y si, por ejemplo, esta persona fue declarada reincidente, la gran diferencia que tiene la normativa provincial es que la libertad asistida es 6 meses antes del vencimiento de la pena. Entonces, con esto vemos cómo se cumple la exigencia de la Corte de que el piso mínimo de la 24.660 termina, la ley, la 12.256, termina siendo más beneficiosa. Y ahora para meter el tema de la excarcelación. ¿Qué pasa con una persona que está procesada? Una persona que tuvo una condena que no está firme todavía y planteó un recurso de casación.
y en este transcurso que lleva de procesado, ya llega al término de pedir la libertad asistida. Antiguamente, ¿qué pasaba? Se le decía, como no es condenado, no puede acceder a ese instituto. Entonces, ¿cómo se subsanó esto? Que un procesado puede pedir la excarcelación en términos de libertad asistida. Entonces no habría, si a un condenado, a una persona que ya se la declaró que es culpable de un delito, puede acceder a un instituto liberatorio, ¿por qué no lo podría hacer un procesado que es una persona inocente en la vista del proceso? Entonces, lo que se plantea cuando todavía no quedó firme la condena es la excarcelación en términos de libertad asistida o en términos de libertad condicional. Ok, y eso es únicamente para la persona que ha sido condenada, pero sin condena firme. Eso es para la persona que está procesada, porque el instituto de la excarcelación es para personas que están todavía en pleno proceso y no ha quedado firme la condena, o no tuvieron sentencia hasta el momento. No, está bien. Ahí también vale aclarar lo que está diciendo Maxi, que en la 24660 antes hablaba de la libertad asistida 6 meses antes, una reforma de hace unos años, pocos años, lo redujo a 3 meses. La posibilidad de la libertad asistida en el cumplimiento de la pena. ¿No? Esas son todas situaciones de política criminal con total claridad y que, bueno, es una rueda y se va dando distintas situaciones. Además, nos va a quedar pendiente que íbamos a hablar un poco de la morigeración y distintas medidas procesales dentro de también de las medidas de coerción, pero el tiempo nos ha ganado en cuanto a esta hermosa temática que hoy ha tratado Maxi Veloso. También quiero decirte, Maxi, que en minutos te estaré enviando el listado para el día de mañana, donde cada alumno sabrá qué profesor le va a tomar examen. Te felicita también una Fabiana Romero, que felicita tu exposición. Acá nos pregunta la doctora Guagnino, es en caso que no haya recaído condena, ¿sobre qué tiempo se basa para saber si estaría en término de condicional? A ver, te reitero, Maxi. En caso que no haya recaído condena, ¿sobre qué tiempo se basa para saber si estaría en término de condicional? Y según el delito que se le impute. Cada delito tiene un rango de un mínimo y un máximo. Entonces, a partir de ahí se sacaría la cuenta. Pero generalmente estos institutos que están, como se llaman, más, se dan para cuando la persona está avanzada en el proceso. Pero bueno, pero básicamente se toma en cuenta el hecho que se le imputa, cuál es la subsunción en el delito y teniendo en cuenta la pena que podría llegar a recaer, es ahí donde se hace el cálculo para saber si está en términos de acceder. Claro, de acceder a ese beneficio, ¿no? Ahí Que está. un poco cuando comenzamos la conversación de hoy, esta discusión que se va a reinstalar, estimo, en algún momento social de una Argentina mejor, si la escarcelación no, sino la libertad condicional es un derecho o es un derecho, una garantía, o si es un beneficio, que estamos de acuerdo con Maxi, ¿ves? Maxi, en esto estamos de acuerdo, hoy con total claridad podemos afirmar que es un beneficio que hay que ganarse y que es un ajedrez también para el interno llegar a ese objetivo, con total claridad.
Maxi, así como última pregunta, antes de cerrar, y reitero que te voy a enviar el listado de alumnado para que lo suban al sistema, para que mañana sepan quién le va a tomar examen. Pero ahí, decinos y danos este mensaje, es que, ¿qué te dejó la función pública en la temática del trato con el servicio penitenciario, los mismos internos, ¿no? Y tu derrotero dentro de la función pública en el mandato, porque estuviste un tiempo importante, ¿no? Prácticamente todo un mandato, dentro de la función pública. ¿Nos podés responder? La verdad que para mí fue enriquecedor aprendí muchísimo, conocí gente, es una muy buena experiencia. Yo tuve la posibilidad de haber estado director de legales en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, y después de ahí pasé al Ministerio de Justicia, que era más mi métier, y aprendí a ver, como dije hoy al principio, ver la maquinaria que se mueve detrás de un oficio. Nosotros como judiciales, el juez ordena y sale el oficio para tal día traigan a tal imputado a la audiencia de tal hora. Bueno, para eso llega a un lugar, se establece y lograr ese movimiento de gente, de recursos, de camiones, una logística, como ya dijimos, en una provincia de Buenos Aires gigante, que está alojado en Urdampilleta, se lo trae hasta La Plata, se lo aloja en una unidad transitoria para que después pase otro camioncito y lo lleve hasta el departamento judicial que lo requirió. Toda esa situación es lo que se aprende del otro lado. Después, entender el trabajo del servicio penitenciario, que tiene uno de los trabajos que es importantísimo y que por ahí no está valorado, que es el de la clasificación. El otro día se lo decía a los chicos. Ellos saben la gente que tiene alojada en la unidad carcelaria y la tienen distribuida. Cuando llega una persona, ellos lo entrevistan y según esa entrevista analizan y van a ver en qué lugar lo alojan, en qué pabellón, si en el pabellón de trabajadores, si en el pabellón de exfuerzas, los diferentes pabellones que hay. Ese trabajo es muy importante y es el que evita que cotidianamente se susciten conflictos en las unidades carcelarias. Y después, bueno, conocer mucha gente, conocer gente que ama lo que hace y después, en cuanto a los internos, entender que si uno ejerce constantemente violencia, esa persona va a salir más violenta. Entonces, hay que de verdad interdisciplinariamente abordar cada tema y tomar la mejor decisión posible. ¿Cuál es el problema de toda decisión? Que detrás de esto se necesita dinero para generar cambios. Pero básicamente las posibilidades están, hay que sentarse, hay que hacerlo y los cambios son posibles. No, bueno, muy bien, lindas definiciones nos has dado, tenés distintas felicitaciones, Maxi Veloso, te felicitan por tu exposición, sos un orgullo como docente para la querida Universidad de UNLAM. Esto está escrito, Maxi, no te lo hago como un cumplido, Maxi lo han escrito. Y después, para mí, y no se lo va a decir Maxi Veloso,
y es lo que me ocurriría a mí, si hubiese estado en lugar de él, es en el trato con los internos, es valorar lo que es la libertad, que sabemos y la valoramos cuando no la tenemos, y lo importante que es evitar y hacer las cosas bien para no llegar a ese lugar. La verdad, creo que no lo va a decir Maxi Veloso, que ha sido funcionario, yo lo asumo, ¿no? Porque me tocó como una experiencia en el tema como soldado en el sur, y entonces yo lo pongo dentro de esos parámetros, ¿no? Que cómo evitar determinadas situaciones, porque ahí se está para obedecer. Algo me entiende de esto el subteniente Veloso, pero se lo digo con cariño, sabe que se lo digo con cariño y afecto. Y admiración, porque no cualquiera tiene también esa formación en el colegio militar. Así que, Maxi, seguramente espero que te haya gustado este diálogo que hemos tenido hoy. Les reitero, le voy a enviar a Maxi Veloso para que suba al sistema y sepan mañana quién va a tomarle examen a cada uno de quienes concurran mañana a examen. Y como siempre les digo, Maxi Veloso es uno de los docentes que tienen más sapiencia en este tipo de temáticas pragmáticas, y también, bueno, ya en algún momento convenceremos al doctor Eduardo Sánchez a acompañarnos, pero hoy ha sido un disfrute personal, y creo que también para todos los que hoy han estado con nosotros, escuchar lo que es la vivencia, ¿no? No solo lo que nos marca el código, la normativa, la vivencia que ha tenido alguien que tuvo una de las mayores responsabilidades dentro de una gestión en la provincia de Buenos Aires, como es la temática del servicio penitenciario, que lo ha hecho con plena dignidad y equilibrio y a satisfacción, porque siempre a donde uno vaya, Maxi Veloso es bien mirado, respetado, y indudablemente cumplió con su función y labor como ciudadano y también como miembro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Maxi Veloso, te envío un abrazo enorme en la distancia, nos estamos viendo mañana. Y a todos que han estado con nosotros hoy les agradecemos su tiempo, y que espero que le hayamos dejado un mensaje o esclarecimiento en algunas de estas temáticas que hemos desarrollado en el día de hoy. Hasta el próximo encuentro, muchas gracias y buenas tardes. Chao, Maxi. Mañana. Muchísimas gracias, y no soy merecedor de tantos elogios. Gracias, bueno, Augusto. Como dijo usted alguna vez, ¿no? Perdón por tan poco, dígalo usted. No, esa es la frase célebre de gracias por tanto, perdón por tan poco. Esa es de Maxi Veloso, que siempre lo dice. Abrazo enorme, Maxi. Saludos a la familia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.